conocí a Jesús no como un líder religioso, sino como un maestro espiritual. Su mensaje no era solo para tiempos antiguos, sino era para mí, era para nosotros. La enseñanza de que el reino de los cielos está dentro de vosotros resonó tanto en ese momento conmigo que literalmente abrió mis ojos. Hola queridas almas valientes, espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal. Les quiero hablar sobre mi despertar espiritual, un proceso que me ha cambiado profundamente y tengo la certeza absoluta que puede cambiar tu vida también. Yo desde pequeña veía el mundo de una manera muy diferente. El sufrimiento era lo que predominaba en ese momento de mi vida. El mundo lo veía como un lugar lleno de desigualdad, donde había bastante injusticia, un lugar donde algunos tenían comida hasta para poder votar y mientras que otros ni siquiera tenían nada que comer, no tenían algo que llevar a la mesa. Un lugar donde la soledad predominaba, ya que la gente solo se preocupaba por sí mismo. También pensaba que el sufrimiento era parte de mi destino, algo que yo no podía evitar o que nadie podía escapar de experimentar eso. Me sentía vacía, perdida, y había una parte de mí que sentía que no pertenecía aquí. Sentía mucha nostalgia, como si algo me faltaría, pero no sabía qué era lo que me faltaba. ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué la desigualdad? Esas preguntas me perseguían constantemente. Y todo cambió cuando empecé a cuestionar mi realidad, empecé a preguntarme, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene que experimentemos este dolor? ¿Por qué las otras personas tenían que sufrir tanto? Fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría mi vida, el karma. Comprendí que no estábamos aquí por castigo, sino para poder crecer, evolucionar, y recordé que el amor de los padres que sienten hacia sus hijos no es solo una emoción humana, sino la representación del amor incondicional de Dios hacia su creación, es decir, hacia nosotros. Y si Dios es amor, entonces no podría ser posible que nos castigue o que nos condenara a sufrir. Ahí entendí que la vida no es un castigo, más bien es una oportunidad para poder sembrar lo que queremos cosechar. Y entonces me hice la pregunta, ¿cómo yo puedo cambiar las semillas para poder cosechar algo diferente, algo que me haga sentir bien, algo que me haga feliz? Y fue entonces cuando conocí a Jesús no como un líder religioso, sino como un maestro espiritual. Su mensaje no era solo para tiempos antiguos, sino era para mí, era para nosotros. La enseñanza de que el reino de los cielos está dentro de vosotros resonó tanto en ese momento conmigo que literalmente abrió mis ojos totalmente, ya que el cambio interior y renovación mental y emocional no es algo ajeno, es algo que está en nuestras manos y lo podemos alcanzar. Y yo cuando tenía 12 años sentía que mi vida estaba sellado en espiral de sufrimiento, ya que yo me comparaba constantemente con los niños que podían ir al colegio y tenían padres que podían cuidar de ellos. Me sentía menos que ellos, me sentía con menos suerte que ellos, pero fue en ese momento que con lágrima en mis ojos yo le hice una promesa a Dios. Si me das la oportunidad de ir al colegio, te prometo que voy a cambiar mi vida. Esa fue la promesa que yo le hice a Dios en ese momento desde el fondo de mi corazón, ya que desde que era pequeña era consciente de mi diálogo interno, era consciente de que había una voz dentro de mi mente que me empujaba a actuar desde el rencor, desde la insuficiencia, y a esa voz yo le llamaba la voz del diablito. Y había también la otra voz que yo le llamaba la del angelito, que me guiaba hacia el amor, hacia la compasión, a la aceptación. Y a las pocas semanas que yo hice la promesa a Dios, la partida de mi nacimiento llegó y empecé finalmente a ir al colegio. Mi sueño que tanto anhelaba se estaba realizando. Literalmente este fue mi primer milagro que yo vi en mi vida.
Es curioso cómo cuando algo se nos entrega con tanta gratitud, todo empieza a alinearse. Y pasaron los años y terminé el colegio, la universidad. Estaba en ese momento de mi vida trabajando y viajando por el mundo. Y también seguía cumpliendo la promesa que le hice a Dios de escuchar más la voz de mi angelito. Mi vida en ese momento parecía estar todo en orden, pero aún sentía un vacío, sentía que aún me faltaba algo, pero esa sensación de vacío o falta era algo diferente, no era como cuando yo era pequeña. Y en el 2020 yo experimenté una experiencia que jamás en mi vida había experimentado. Estaba experimentando el despertar espiritual o la activación de la glándula pineal o la apertura del tercer ojo o el estado de nirvana. A esta experiencia se le conoce con varios nombres dependiendo de cada cultura. En ese momento fue como el velo entre este mundo y el otro mundo se levantara ante mí, se desvaneciera. Me sentí totalmente conectado con la creación, con el amor universal. La verdad que siempre había estado buscando dentro de mí, finalmente lo había encontrado. Yo busqué esto por tanto tiempo y el vacío que sentía se fue llenado, fue desvaneciéndose de mí. Y encontré mi verdadera esencia. A veces siento que no hay palabras para poder describir esta experiencia, ya que es una experiencia única que cada uno de nosotros tiene la capacidad de experimentarlo. Al principio yo pensé que todo lo que yo estaba experimentando era un milagro, ya que yo no tenía conocimiento previo sobre esta experiencia. No sabía que era posible alcanzar este estado de conciencia o menos experimentarlo, pero con el tiempo comencé a estudiar la ciencia como es la física cuántica, la neurociencia, la biología, y también empecé a formarme como psicóloga y entendí que mi despertar espiritual no fue un accidente, sino el resultado de un proceso basado en decisiones y un compromiso profundo conmigo mismo. La ciencia me ha permitido conectar todas las piezas desde mi experiencia y hoy como coach y mentora combino lo mejor de la espiritualidad y la ciencia para facilitar una transformación profunda. Mi despertar espiritual no fue un momento solo de revelación, sino fue un proceso continuo de crecimiento. Y quiero que tú sepas que el despertar espiritual no es algo que esté reservado solamente para algunos que nacieron con suerte o algo así. Todos podemos experimentar este estado de conciencia si estamos dispuestos a trabajar en nosotros mismos y dejar de lado esas limitaciones que nos impiden conectar con nuestra verdadera esencia. Mi consejo es que escuches tu voz interior. No temas explorar lo desconocido, pero recuerda, sin acción nada cambia. La transformación requiere práctica y un compromiso profundo con uno mismo. Y quién sabe, tal vez tu despertar espiritual te sorprenda como lo hizo conmigo, pero lo más importante es saber que tú tienes la capacidad de lograrlo. Si algo de esto te ha resonado o has experimentado algo similar, déjamelo en los comentarios. Aquí estamos para avanzar. Un fuerte abrazo, que tengan un excelente día.